Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de Cartagena Negra, que en su parte más pública, digo porque la privada de los clubes de lectura arranca a su propio horario, pues vamos a iniciar ahora con una mesa titulada La realidad del crimen. Ayer, quienes estuvieran aquí ya nos oirían hablar de que repudiamos un poco el anglicismo true crime y bueno, intentamos castellanizarlo todo lo posible. Así que a la hora de programar esta mesa decidimos titularla La realidad del crimen, una mesa que va a conducir Ana Vallabriga y formada por tres personas tremendamente interesantes. He tenido el privilegio de comer hoy con los tres y he sentido que adelantaba esta charla unas horas, con lo cual lo que les espera va a ser apasionante. Al lado de Ana tenemos a Vicente Garrido, catedrático acreditado de Criminología en la Universidad de Valencia, una de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la criminología violenta. Ha sido consultor de Naciones Unidas y ha asesorado en diversos casos a la policía y la Administración de Justicia. Entre sus libros, El rastro del asesino, Cara a cara con el psicópata, Los hijos tiranos, Asesinos múltiples. Bueno, y en el terreno de la ficción le conocemos también porque ha escrito varias novelas en colaboración con la autora Nieves Abarca. El motivo de tenerle aquí, bueno, uno de los muchos motivos, es la publicación de True Crime, su último libro, en el que se pregunta por qué nos fascina la violencia, por qué nos fascina el asesinato y otra serie de interrogantes de las que seguro que Ana le hará hablar. A continuación, Manuel Avilés, que ejerció como funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, subdirector de gestión del Centro de Foncalén en Alicante, en Anclares de Oca, en Álava, asesor ejecutivo de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia e Interior, entre otros muchos cargos. Un hombre que decía que no tenía currículum, que no es verdad, no es verdad. Ha publicado varios ensayos: Criminalidad organizada, los movimientos terroristas, el terrorismo integrista, delitos y delincuentes, etc. Y lo tenemos aquí por la publicación recientemente de un bombazo de libro que les recomiendo, que se titula De prisiones, putas y pistolas, con una prosa descarnada y cargada de verdad, en el que habla de cómo empezó a resquebrajarse esa supuesta coraza de firmeza de los presos de ETA, cuando se encontró un resquicio por el que la banda empezó a hacer aguas. Y él tuvo gran parte de culpa. Y después Pedro Avilés, madrileño como yo, periodista, reportero especializado en sucesos, escritor y chef. Ha trabajado en la revista Semana, en el Diario Independiente, en Ya, en Radio Cadena Española, en los semanarios El Caso e Interview. Fue responsable durante 3 años de la sección de crímenes sin resolver del programa Día a Día de Telecinco. En 2012 se fue a Grecia a montar Anda Jaleo, su propio restaurante. Un restaurante de gastronomía española. Aunque también tuvo tiempo para escribir y publicar un par de novelas negras. Y está aquí por haber publicado recientemente Memorias de un reportero indecente, un libro a medio camino entre la crónica personal y el ajuste de cuentas con la profesión. Eso de que ahora ya casi nadie sabe lo que es hacerse un muerto, y tú bien que lo sabes. En fin, les aseguro que va a ser una charla apasionante y, bueno, pues en manos de Ana les dejo. Bueno. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, a todos vosotros. Quería dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena por poder hacer posible estas jornadas. Por supuesto, a la gente, a los técnicos del Batel, que nos vuelven locos con los micros y con las pruebas y con todo, pero bueno, son los que hacen que todo funcione. Y también al equipo de Crea Visual, que son los que hacen posible que haya gente que nos esté viendo desde sus casas, a través del canal de YouTube. Y por supuesto, a quien quiero dar las gracias es a estos 3 invitados, a estos 3 participantes en la mesa redonda, que yo les recomiendo que cuando termine la mesa se acerquen a Santos Ochoa y les echen un vistazo a los 3 libros que hay. Son 3 libros muy diferentes entre sí, que abordan... A mí lo del true crime tampoco me disgusta tanto, Antonio. Es corto, es corto.
desde puntos de vista muy diferentes. Bueno, yo quería, en primer lugar, tengo aquí a Vicente Garrido. Yo estudié Psicología en la Universidad de Valencia. No tuve la suerte de poder tenerle como profesor, pero sí que es verdad que luego hice las prácticas en Burjasot, en el Centro de Menores, donde había un proyecto, un programa, aplicábamos un programa que era un programa de habilidades sociales para menores que habían cometido delitos sexuales y o violentos. Y yo te quería preguntar, Vicente, así un poco para entrar, si crees que ha cambiado el perfil de estos agresores, de estos jóvenes agresores, después de las noticias que hemos estado escuchando con las agresiones grupales, etcétera. ¿Ha habido un cambio o seguimos un poco...? Con respecto a cuando tú estabas ahí. Sí, en el año 2000. No creo que sea... Es verdad que esas noticias son muy llamativas, pero claro, una noticia llamativa no significa que sea representativa de la realidad, ¿no? Nosotros sabemos que las noticias siempre seleccionan aquellos temas que son dramáticamente interesantes. Entonces, las noticias nunca representan la realidad del crimen. Por ejemplo, si yo digo aquí mismo, y si tengo algún estudiante, supongo que esto me lo habrá oído o escuchado, si yo digo, por ejemplo, que los delincuentes sexuales reinciden un 15 o un 20%, cuando los delincuentes contra la propiedad reinciden un 70%, la gente se va a quedar extrañada, porque desde siempre he pensado que los delincuentes sexuales reinciden. Claro, ¿cuál es el problema? Que tienes que diferenciar entre un psicópata sexual, uno que tiene una compulsión pedófila. Entonces, hay muchas variedades y muchos tipos, pero en promedio el delincuente sexual incide menos que el delincuente contra la propiedad. Entonces, hablando en general, yo no diría que ha cambiado, porque siempre han existido violaciones grupales. Lo que ocurre es que era un pedazo de una noticia. Ahora no, ahora una violación grupal es un gran acontecimiento. Lo que ha cambiado es la forma de informar sobre ello. El ejemplo más típico lo tienes en el caso de los homicidios de mujeres. Ahora cada homicidio de mujer es un acontecimiento. Hace 15 años era un trozo de una columna en un periódico. Y eso que hace 15 años había el doble de homicidios de mujeres que ahora. Porque en el año 2000 había como 80, 90 mujeres. Es decir, que hemos ido disminuyendo. Lo cual significa que está muy bien. Porque ahora, por ejemplo, 50 mujeres nos parece intolerable. Pero hace 15 años 100 mujeres, entre comillas, lo veíamos bien. Entiéndeme en qué sentido, porque no había ese... ¿Qué significa? Significa que la sociedad va cambiando su sensibilidad y felizmente a mejor, porque cada vez consideramos inaceptables que determinados comportamientos hace unos años eran, entre comillas, por supuesto no estoy diciendo que hace 15 años esto se viera bien, pero de alguna manera la sociedad tenía un índice de permisividad mayor. ¿Qué ocurre? Que creo que es una buena cosa de las sociedades democráticas y instaladas en lo que es el proyecto de una Europa cultural y cada vez más acorde con los derechos humanos, ser cada vez más exigente y más intolerable con la violencia. De tal manera que comentaba con mis contertulios en la comida que igual dentro de 200 años la gente nos ve como salvajes, diciendo... ¿Sabes a lo que me refiero? Que mirando el pasado 200 años atrás, digo, ¿será posible que la gente se mataba por eso? Es decir, que no, yo no creo que realmente haya cambiado mucho. Lo que ha cambiado es que ahora, quiero decirte, ahora mismo una paliza por motivos racistas u homófobos es todo un acontecimiento. Pero yo estoy seguro, y aquí tengo gente versada en la calle, que palizas por esas razones se han dado, vamos, todos los días y en todas partes. Pero antes era una cosa que no interesaba a nadie. Hoy en día es un gran acontecimiento. O sea, que ha cambiado la sensibilidad. Y la forma de transmitirlo. Muy bien, o sea que los periodistas están haciendo un trabajo de esta sensibilización también. Sí. Bueno, yo quería saludar también a Manuel Avilés, que ha escrito el libro, como decía Antonio, de Prisiones, Putas y Pistolas, hablando de todo su paso por distintas prisiones españolas, luego centrándose en Anclares de la Oca, obviamente, pero uno de tus primeros destinos fue la cárcel de San Antón de Cartagena. La cárcel que ahora está vacía, que nadie sabe qué hacer con ella. ¿Qué tal el paso por Cartagena? Yo agradezco... Bueno, he estado como en 1000 tertulias ya. Y siempre la gente se quita la mascarilla. Pero bueno, aquí ya vi que ayer estamos con mascarilla y hoy también, de lo cual me alegro. A mí la mascarilla me favorece.
Y me encanta estar en Cartagena porque yo vine aquí el año del Mundial. El año que jugó España, el del naranjito, cuando la mascota aquella de España era una naranja. El 82. 82, exactamente. Y llegué aquí a principio de año y me fui a final. Estuve un año en Cartagena, fui feliz en Cartagena. Incluso tuve una medionovia a la que no he buscado porque seguro que es una abuela igual que yo y mejor recordarla como era en aquella época, ¿no? Y llegué a la cárcel de San Antón, me tropecé allí todos los terroristas de ultraderecha que estaban en esta cárcel, los terroristas de la matanza de Atocha, el asesino de Yolanda González, había algunos presos del batallón vasco español, la ultraderecha española estaba ahí. Esta mañana me he dedicado, le pregunté a Francisco y a Antonio, oye, ¿hay algún acto esta mañana? Porque quiero dedicarme a ver la cárcel de San Antón, que está medio derruida y medio destrozada, pero me apetecía, me rejuvenecía el aparecer por allí. Como ha dicho Ana, el motivo de venir es el libro de prisiones, putas y pistolas, que es un libro sin un gramo de ficción. Todo lo que pongo, las 300 páginas del libro, son 300 páginas de realidad. No es mi vida. Muchos me han preguntado, ¿es tu vida? No, ¿qué va a ser mi vida? Mi vida es bastante más amplia. Y ahí cuento fundamentalmente unos años en Nanclares de la Oca, prisión que dirigí, como he dirigido el psiquiátrico de Alicante, como he dirigido Valencia, y la última, donde ya dije, ya me voy, ya está bien, ya me voy, Palma de Mallorca. Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó allí? Antonio Asunción, que fue director general de instituciones penitenciarias, secretario de Estado y luego ministro, me dijo, tú das el perfil para una cosa que queremos hacer. Dije yo, pero yo el perfil, ¿qué perfil doy? Nada, nos interesas y tal. Total, que al final me lió y me mandó a Nanclares. Y en Nanclares se estaba gestando, o se empezó a gestar allí, con un servidor como director y como Antonio Asunción, como director de toda la orquesta, la llamada Vía Nanclares. A mí me ha enfadado mucho, creo que aquí hay algunos periodistas, me ha enfadado mucho que tanta gente se quiera adjudicar la Vía Nanclares cuando la Vía Nanclares, una vía esencial para luchar contra la banda terrorista ETA, la inventó, la puso en marcha y la solidificó Antonio Asunción Hernández, no otro. No fue Aznar, no fue Zapatero, no fue Rajoy, no fue Pedro Sánchez, no fue nadie, no fue nadie, fue Antonio Asunción. Lo diga quien lo diga, y lo afirmo, no porque me considere en posesión de la verdad, sino porque yo estaba allí. Entonces, este libro de prisiones, putas y pistolas es un título a lo mejor un poco efectista y el meollo está en el subtítulo, el desmantelamiento de ETA en la cárcel. Yo me he tirado 40 años en la cárcel. Entré con 21 y me jubilé hace poco con 62. Que dije, ya está bien, 40 años ya está bien, sin haber matado a nadie. Me dijeron, hombre, ¿por qué te quieres jubilar si tú estás bien? Digo, por eso, porque estoy bien, no me voy a jubilar ya cuando me lleve una peruana empujándome con un carrillo de ruedas por la avenida de Maisonave de Alicante, que es donde vivo ahora. Entonces, 40 años en la cárcel me dan, como hemos hablado también en la comida con Vicente y con Pedro Avilés, que no es primo mío ni lo conocía de nada hasta que he llegado aquí, me da la autoridad 40 años en la cárcel, de los cuales 14 y pico dedicado exclusivamente al terrorismo de ETA, varios intentos de asesinato, varios atentados, etcétera, etcétera, y me dan una cierta autoridad para hablar del problema o para hablar de los delitos. Y hemos estado discutiendo en la cena si de los delitos y de los criminales pueden hablar más
los criminólogos de salón o los que hemos estado toreando en la plaza con el morlaco allí suelto, ¿no? Bueno, eso, si quieres... De eso habla el libro. Eso, Manuel, quizás sea un buen tema para apuntar y retomar después. Es verdad, el libro de Manuel es muy interesante porque tiene esa primera parte donde vas avanzando en los distintos destinos en los que has estado para luego centrarte en cuál es esa medida que ponen en marcha y que hace que ETA se resquebraje por dentro, ¿no? El libro de Vicente Garrido de lo que nos habla es de una serie de compilación muy extensa, es un ensayo muy extenso, muy minucioso, de muchas obras de ficción, tanto podcast como libros, cine. Luego hablaremos también un poquito más de por qué has hecho la selección que has hecho. Bueno, de ficción, algunas son ficción, pero la mayoría son true crime. True crime, exactamente. O sea, son documentales o libros que narran hechos reales. Correcto. Ahí tenéis toda una compilación estupenda y muy minuciosa. Y por último nos queda, bueno, por darle la entradilla a Pedro Avilés, que no es primo ni es nada de Manuel. No lo somos. Una coincidencia. De hecho, he comentado con Manuel Avilés, que es el primer Avilés que me conozco así en persona, ¿no? Tengo amigos en Facebook que se llaman Avilés, porque debe haber cierta connivencia entre los que nos apellidamos así, ¿no? Pero normalmente suelen ser gente de Latinoamérica, es curioso. Que ahí hay muchos avileses, ¿no? Pero Fíjate. aquí es el primer Avilés que me encuentro en persona. Mala gente que se irían allí huyendo de algo. Seguro. y me emociona mucho estar con un Avilés. Y además, un Avilés que ha sido director de centros penitenciarios, de un montón de centros penitenciarios, que le envidio la experiencia, sinceramente. Pues, bueno, como decía Pedro, él es periodista, ha ejercido durante muchísimo tiempo, como bien ha dicho Antonio, desde el caso Interview, o sea, has estado en todas las importantes. Y el libro que ha publicado es Memorias de un reportero indecente. Y ahí lo que hace es una compilación de distintos casos que tú has ido viendo, pero yo noto que el tono que impera es un tono de añoranza. Y tengo la sensación de que tú expresas que el oficio se ha desvirtuado y yo te pregunto a qué se debe este cambio. Bueno, yo creo, y ya vamos a empezar por la parte triste de la historia, que el periodismo, yo pienso, no creo que tan radicalmente, que el periodismo que hemos conocido desde finales del siglo XIX, con las diferencias que ha habido históricas, hasta finales del siglo XX, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora, en absoluto. Creo que el periodismo, tal como lo hicimos en esa época, está muerto. ¿Por qué? Porque nosotros el tipo de periodismo que hacíamos estaba muy relacionado, porque nos enseñaron a eso, estudiamos así en la facultad y luego lo poníamos en práctica, por ejemplo, en cosas tan sencillas como es contrastar las noticias. Ahora mismo ya nadie contrasta las noticias, porque lo que prima es la inmediatez. Los responsables de los medios lo que hacen es, tienes esta historia, vamos a publicarla. No, da igual que se confirme que es cierta o que no, y la acabamos de ver hace poco, ahora mismo, un ejemplo con este chico homosexual que denunció que había sido víctima de una agresión y que después el chico dijo que no, que había sido por propia voluntad, que se dejó tatuar el trasero con la palabra maricón, ¿no? Que yo hago una paréntesis, pero me parece una palabra muy larga, ¿no?, para tatuarla así fácilmente. Sí, exactamente, tienes que estar muy calmado para eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso se publica y se impregna a la sociedad de ese tipo de noticias así y que todo el mundo terminamos creyendo, ¿no? En la época en la que yo era periodista, ese tipo de cosas se contrastaban antes de publicarlas. Claro, que vivíamos en otra época distinta en la que no existía Internet. Y con Internet la inmediatez es brutal. De hecho, todos los periódicos que conocemos, los clásicos, El País, El Mundo, todos los periódicos que hay en Internet, se actualizan varias veces al día. Eso era impensable antes. Un periódico, y de hecho los periódicos en papel, solo se actualizan una vez cada 24 horas. Es así. Yo, además, he trabajado en medios que eran semanarios. Lo que interesa aquí a la gente es que yo he sido periodista de sucesos, primero 3 años en El Caso, los 3 últimos años de vida del Caso, y luego durante otros 10 años más, 10, 11, 12 años más en la revista Interview, haciendo sucesos también, porque ya veníamos con la especialidad del Caso, ¿no? Un compañero y yo, que veníamos del Caso, fuimos los que hacíamos los muertos en El Caso. Y a muerto por semana. ¿Qué significa? Que teníamos una semana para poder hacer un reportaje. Nosotros. Igual en El Caso que en Interview. Durante esa semana nosotros hablábamos con todo el mundo en un suceso.
hablábamos con los familiares de las víctimas y hablábamos con los familiares de los culpables si estaban detenidos, ¿no? ¿Por qué? Por eso, por contrastar, porque no nos valía solo con la versión de las familias de las víctimas, ¿no? Uno tiende normalmente a ser empático con las familias de las víctimas y efectivamente es lo que tenemos que ser, ¿no? Porque han eliminado a un familiar suyo. Yo sostengo que también los homicidas también tienen un drama encima y su familia más, ¿no? Más incluso. Y Margarita Landi, que no sé si la recordaréis por aquí como una periodista de sucesos, solía decir una cosa, y es que el muerto no siempre es el bueno. Y es verdad. Es decir, ella decía, hay gente que merece que la maten. Me parece demasiado radical, ¿no? Porque lo de matar es terrible, ¿no? Pero sí es cierto que el hecho de que nosotros contrastásemos la noticia nos propiciaba ese punto de vista de contraste, ¿no? Y eso ya está muerto ya, efectivamente. Esta es la parte triste de la historia, ¿no? Y luego la parte divertida del libro es que yo cuento en Memorias de un reportero indecente una serie de anécdotas de cómo trabajábamos los periodistas de sucesos entonces. Y es un ajuste de cuentas porque yo aquí cuento, y no me duelen prendas en contarlo, los trucos que utilizábamos con la gente para engañarles, auténticamente. Que éramos empáticos también. Nosotros hablábamos con los familiares de las víctimas horas. Primero los comíamos el coco, llamábamos a puerta fría, que llamábamos nosotros, es decir, nosotros no llamábamos por teléfono a una familia en donde habían matado a una hija o un hijo 24 horas el día anterior, no. ¿Por qué? Porque si les llamabas por teléfono te podían decir que sí, que te recibían, pero en cuanto llegaras al día siguiente podían haber cambiado de opinión y eso no nos interesaba a nosotros, no por una técnica protocolaria de reporteros. Llamábamos a puerta caliente y éramos muy empáticos con la gente. La primera reacción de la gente era decirles que nos fuéramos, pero nosotros no nos íbamos, claro. Permanecíamos ahí en la puerta, hablábamos con mucha calma con las familias, diciéndoles, y era verdad, que si estábamos allí es para investigar qué narices había pasado con su familiar, y la única mentirijilla que mi compañero le gustaba de decir es estamos haciendo esto para que hechos así no se produzcan, ¿no? Y eso es una mentirijilla porque es imposible que estos hechos se puedan impedir publicando las noticias, ¿no? Pero bueno, éramos muy empáticos con la gente, tanto que nosotros nos metían a sus mesas camillas y hablábamos con ellos durante horas. Y les dejábamos hablar. La gente víctima, que es familia de víctimas de violencia, de homicidios y demás, normalmente, cuando ha pasado esto recientemente, tienen necesidad de hablar si alguien les escucha, porque lo necesitan, es verdad. Y nosotros dejábamos hablar a la gente, mucho, mucho. En ese dejar hablar a la gente, lo que estábamos es sacando datos de todo tipo que nos interesaban para escribir el reportaje. Y ya acabo ya. Los reportajes que hacíamos eran completos, absolutamente completos, con el punto de vista de las familias, desde lo que sentían hasta por qué se pudieron producir esos hechos, hasta las familias de los culpables. Aparte, habíamos hablado con la policía, que teníamos muchos contactos con ellos, con la Guardia Civil, con grupos de la Guardia Civil y de homicidios de la policía, y nos contaban las historias. Hablábamos con el forense siempre que era pertinente, y si contábamos que a un tipo le habían metido 60 puñaladas, era cierto, porque el forense nos había dicho, sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con el cadáver delante. ¿Sabes? Era verdad. No mentíamos. Bueno, decíamos que vamos a hablar de True Crime y el True Crime es un género narrativo que se caracteriza por la investigación y la reconstrucción de crímenes reales, ya sea de forma documental o ficcionada. ¿Para qué sirve el True Crime? Tú en el libro, Vicente, apuntas algunas... Sí, bueno, una primera cuestión que yo creo que es importante destacar es que el True Crime actual, a diferencia de lo que era más habitual hace unos años, se caracteriza porque tiene una enorme diversidad y una enorme riqueza. El hecho de que hayan aparecido nuevas plataformas que han multiplicado de una manera exponencial las horas de entretenimiento, ¿verdad?, que hay que rellenar, ha supuesto que un montón de jóvenes en el ámbito de la realización, del guión, en fin, en todas las tareas propias de lo que es la producción audiovisual, tuvieran una oportunidad. Y lo que estamos viendo es pues una gran explosión producido precisamente por el desarrollo del medio que en estos momentos pues tiene un alcance que nunca ha tenido. Entonces,
junto a esta nueva creatividad de tantos y tantos jóvenes, que en España también el mercado es muy amplio, ¿verdad? Lo estamos viendo en la propia literatura negra, aunque no es true crime, bueno, pues también tiene un gran desarrollo, porque es un movimiento que tiene... Realmente el true crime es un subgénero del ámbito negro, ¿no? Pues como estaba diciendo, ese gran desarrollo ha permitido que el true crime abandonara lo que es la estructura más tradicional, que es justamente la que tú acabas de decir. Es la que aparece en los fundamentos clásicos del true crime, como La sangre fría de Truman Capote y otras novelas, La canción del verdugo de Norman Mailer y otras que luego en el ámbito audiovisual pues, se han centrado mucho efectivamente en lo que es la reconstrucción de los crímenes, el análisis de las evidencias por parte de la policía, etc. Sin embargo, tal y como tenéis oportunidad de ver en el libro, hoy en día el true crime se ha extendido de una manera extraordinaria. Y aunque eso sigue siendo el corazón del true crime, hoy en día tenemos true crimes, por ejemplo, que ponen el énfasis en las víctimas, que son siempre las grandes olvidadas, muchas veces en el género negro, ¿verdad? Tenemos, hay documentales fantásticos, como por ejemplo Lost Girls, que primero fue un documental, luego es una película de ficción que narra de una manera extraordinaria qué es lo que pasa con las familias de las víctimas asesinadas por un asesino en serie que no se ha descubierto, que es el asesino en serie de Long Island. Pero hace poco he leído un libro extraordinario que no figura en True Crime porque ha salido después, que narra la vida de las 5 mujeres prostitutas que fueron asesinadas por Jack el Destripador, las 5 mujeres. Y resulta que en realidad prostitutas solo eran 2. Es un libro extraordinario de reconstrucción de lo que era la vida en el siglo XIX. Lo que quiero deciros es que hoy en día hay True Crime acerca del crimen de Estado, está en Chernobyl, acerca de la corrupción de la policía. Es decir, no hay ningún ámbito dentro de lo que es el proceso criminal que esté fuera del true crime. Igual puedes hacer un gran true crime sobre los fallos procesales a la hora de dictar una condena de muerte, como en la corrupción policial que aparece en Sérpico, como en el tratamiento de las víctimas, por ejemplo, Letitia o El fin de los hombres, que ahora se ha hecho un documental. Antes fue un libro, lo que se analiza en True Crime es ese libro, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con el ámbito del crimen, en cualesquiera de sus ámbitos o elementos que forman parte desde la propia acción criminal hasta el fin de la justicia, hoy en día se introduce en el true crime. ¿Y qué es lo que tiene interesante? Es que todo eso es enormemente dramático. Es que, ¿qué es lo propio del ser humano? Lo propio del ser humano es el drama. Nuestra vida son trayectorias que están configuradas por el drama. ¿Qué es el drama? El drama es el resultado de tomar decisiones arriesgadas sobre cómo queremos vivir. Por eso, ya desde hace algunos años, la criminología que estudia los fenómenos culturales se confiesa una criminología narrativa. Entender el desarrollo del ser humano es entender la historia, la trayectoria que construye con sus vidas. Y el ser humano es incompleto. El ser humano siempre es frágil y nos interesa el true crime porque aprendiendo de sus experiencias o de cómo funcionan las instituciones vamos intentando contestar a preguntas que son esenciales para nuestra vida. ¿Cómo debemos manejar las pasiones? ¿Cómo he de responder frente a una grave ofensa? ¿De qué manera puedo yo confiar en el sistema si estoy en esta circunstancia? ¿Cómo responde el Estado frente a determinadas situaciones? ¿Prefiere que haya muertos antes que reconocer su realidad o la realidad del problema, como en Chernobyl o en otros que planteo? Son preguntas vitales para nosotros. ¿Cómo no va? Mi pregunta es, ¿a quién no le interesa el true crime? Porque realmente, si vosotros pensáis en las grandes tragedias del teatro y pensáis en Shakespeare, ¿cuáles son las grandes obras de Shakespeare? No es Las alegres comadres de Windsor, no, es Hamlet, es el Rey Lear, es Ricardo III, es Macbeth, sangre por todas partes. Y nadie dice, uy, qué morboso Shakespeare. Esto todavía no lo he oído. Pero Shakespeare, que no era tonto, cuando intenta representar los grandes conflictos de la humanidad, apela a lo que son los impulsos que han estado detrás de la evolución del ser humano, que es el impulso por imponerse y por dominar. Lo comentábamos antes en la comida. La civilización son 5 minutos en la historia evolutiva del ser humano, que es 1 millón de años. Entonces, cuando gozamos de esta paz
que a nosotros nos parece todavía muy precaria, es para celebrarlo, porque hace 5 minutos estábamos matándonos continuamente. ¿Por qué nos interesa el True Crime? Porque el True Crime nos habla de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos. Y es algo que tiene una importancia capital, ¿verdad? Y no olvidéis una cosa, la realidad necesita del arte para poder ser interpretada y comprendida. La realidad, hasta que no la toca el arte, no forma parte de lo que es el icono o el imaginario social. Porque si yo os digo, ¿qué idea tenéis de lo que es un narcotráfico? Vosotros pensáis en Pablo Escobar, en las novelas que habéis leído, en las series que habéis visto. Si hubiera hecho esta pregunta a gente un poco más mayor, todavía tú estás en la parte más joven, y le hubiera dicho, ¿qué idea tienes tú? Si se lo hubiera preguntado a los hábiles, ¿qué idea tienes tú de un mafioso? Me hubieran dicho, El Padrino. Y de hecho se sabe que muchos gángsteres, después de que se hiciera esa obra magna del cine, que por cierto es muy shakespeariana, las 3 películas del Padrino, es puro Shakespeare, solo que ambientado en la época moderna, ¿verdad? Quizá vosotros desconozcáis que mucha gente que se dedicaba al gangsterismo empezaba a actuar como Marlon Brando en El Padrino o como Al Pacino, porque el arte se nutre de la realidad, pero al mismo tiempo proyecta una imagen que la propia realidad asume y corrige. Por eso, Jack el Destripador mata en 1888, pero en 1886 Stevenson publica Jekyll y Hyde. Y cuando mata al Destripador, la gente dice, es Hyde. Hyde ha salido del libro y ha tomado forma real en las calles de Londres. Y cuando se publica Drácula 9 años después, Drácula no es sino Jack el Destripador con un fondo vampírico. Y muchas de las personas que empiezan a actuar tienen referentes literarios. Entonces, en resumidas cuentas, el True Crime nos fascina porque el ser humano lucha constantemente contra pulsiones que pretenden afirmar su personalidad, afirmar su estatus, afirmar su territorio y no ser forzado, obligado, dominado por otras personas. Y eso necesariamente implica conflicto. Y el conflicto es la esencia del True Crime. Muy interesante. Dentro de toda esta realidad que se proyecta, que se cuenta, a mí me llama la atención, bueno, no sé si queréis apuntar vosotros algo respecto al porqué del True Crime o para qué sirve. Hombre, la realidad del crimen fascina a todo el mundo porque todos somos muy cotillas. Hombre, todos. Yo imparto un taller literario en la Universidad de Alicante y le digo a la gente que va allí, si queremos escribir algo y que lo lean, tiene que tener sexo y violencia. Si no, la gente se aburre. Vale, pues aquí yo te repregunto, Manuel, porque tu libro va sobre ETA. ¿Perdón? Es que tu libro va sobre ETA. ¿De ETA? De ETA. Que va sí, sobre o sea, ETA. Y que sí. ahí, has incumplido tu norma. No. a mí sí me interesa saber el por qué tú decidiste contar esta historia sobre ¿Por qué ETA. yo? Decidiste contar esta historia sobre ETA. Muy fácil. Porque no se habla casi de ETA Primero, todavía. yo no quería contarlo. Este libro yo no lo quise escribir. Antonio Asunción me hizo prometerle que lo haría. Y me dijo, porque se estaba muriendo, y me dijo, tienes que contar esto. Yo le dije, pues cuéntalo tú. ¿Por qué? Digo, no me metas a mí este marrón, porque claro, he contado este libro cuando los hechos ciertamente irregulares, algunos incluso bordeando el delito, ya habían prescrito. Si no, no lo habría contado. El otro día presenté el libro en Alicante y lo presentaron 3 jueces y dicen, este tío sabe lo que está escribiendo porque ha mirado bien los plazos de prescripción. Ahora lo digo porque ya ha prescrito, evidentemente. Pero, por ejemplo, cuento una cosa. Yo me la jugué ahí. Yo era joven, estaba un poco psicopatizado
con la adrenalina saliéndote por las orejas, cuando me metí en ese fregado que me metió Antonio Asunción del terrorismo. Yo llego a Nanclares y era un chaval con 34 años. Había estado aquí en Cartagena con 26. En Cartagena me dedicaba a la Oficina de Asuntos Jurídicos de San Antón, a correr por las tardes por los Pinares de Tentegorra y a tocar por las noches en el Pat Charlotte. Me lo pasé, bueno, de muerte, o sea, aquello fue maravilloso. Bueno, pues me meto en el fregado de Nanclares y cuando empiezo a tomar conciencia de la situación, me doy cuenta de una cosa, de que había una campaña en los medios, cuanto más de derechas, más campaña, que decía que los etarras brindaban con champán y con langostinos cuando había un atentado. Entonces, yo observaba que mis 40 etarras, porque he tenido siempre la manía de no ser un individuo de despacho. Yo entraba a la cárcel todos los días y a mí me han hecho café, etarras famosísimos, de verlos en el Economista y decir, hágame usted un café. Y yo me asombraba de ver cómo un etarra que había sido, por ejemplo, jefe de los comandos operativos de ETA en Francia, lo habían extraditado de Francia para acá, se ponía nervioso y temblaba haciéndome un café a mí. Decía, esto no puede ser. Porque este tío, que yo le digo, hágame usted un cortado, y está temblando ahí con la cafetera, en el economato del módulo, y resulta que ha mandado matar a gente. Estos tíos tienen que tener algo en la cabeza que no es normal. Entonces, en esa época, como yo entraba todos los días, ya algunos decían, ¿qué tendrá este director que entra a la cárcel a diario cuando había gente que llevaba años en la cárcel y no habían visto un director nunca? Cuando la prensa de derechas hacía la campaña de que los etarras brindaban con champán, yo sé de uno que pidió champán, que luego planificó mi muerte, pero si nos ponemos a contar eso nos da aquí el sábado, y no puede ser. Tuvo lugar un acontecimiento importante, y es que todas las mañanas, ahora la gente habla de ETA y se creen que estás hablando del CID, campeador, porque ETA hace 10 años que ya desapareció, o 12. Pero entonces, todas las mañanas, cuando tú encendías la radio a las 7 para escuchar las noticias, cada día había un atentado en un sitio. Una bomba aquí, un tiro en la nuca allí, y vivíamos, no sé si se puede decir esta palabra en este foro, vivíamos acojonados. Es decir, a ver a quién le va a tocar. Entonces, hubo un atentado en Erandio y murió un chiquillo pequeño. Eran 2 gemelos, le pusieron una lapa al guardia civil en el coche y uno de los 2 gemelillos murió. Se llamaba Fabio Moreno. Eso a mí me tocó mucho la moral personalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo gemelos. Y yo dije, joder, podía ser uno mío. Y máxime, este es un guardia civil, pero yo soy el director de la cárcel. O sea que a mí igual me toca. A raíz de eso, yo le dije a mis gemelos, que eran entonces niños de 9, 10 años, vosotros a mí no me conocéis. Papá, ¿y entonces quién decimos que somos? Pues vosotros os llamáis fulano Avilés, como hay muchos Avilés, a mí no tenéis ni noticia. A la semana de la muerte del Fabio Moreno, hubo un atentado en Madrid, el de Irene Villa. Tengo aquí la foto de Irene Villa con el libro de las putas y las pistolas, pero no la he querido usar a modo publicitario, en la que dice que tal, que estoy encantada y no sé qué. Bueno, pues esta chiquilla la desmembraron por ser, nada, la hija de una mujer que tenía un novio o una pareja o un amigo policía. No había cometido nada. Ese día yo me cabreé ya sobremanera y entré a la cárcel. Y tenía un taller en el que había gente haciendo botijos y tal, y había 7 etarras allí. A mí me funciona todo mal, todo. O sea, todo mal, menos la memoria. Me acuerdo perfectamente de los 7 etarras que estaban allí.
y me puse en la puerta, me puse de pie, así en plan Brubaker, y dije, aquí huele a hijo de puta que tira para atrás. Fue la frase que dije allí. A raíz de eso pensé, digo, ahora estos tíos se me vienen aquí, me dan con el botijo en la cabeza, vamos a ver qué pasa. No pasó nada, agacharon la cabeza y siguieron con los botijos. Nada más salir, me fui a mi despacho y no había terminado de sentarme en el despacho, suena el teléfono, el jefe de servicio. Señor director, el portavoz de los etarras, porque los etarras tenían prohibido hablar con el director. Si querían algo, tenía que ser a través del portavoz de lo que ellos llamaban la bacharra, era la asamblea. Se juntaban los 40, nombraban a Pedro Avilés, mi primo, portavoz, y él hablaba conmigo de que aquel quería que le autorizara unas zapatillas de deporte, el otro quería un vis a vis, el otro quería no sé qué, y era él el que lo decía. Y ahí empieza. Si lo cuento todo, reviento el libro. ¿Qué fue lo que pasó? Que a raíz de eso grabé yo, ilegalmente, yo, lo cuento porque ha prescrito, unas conversaciones en las cuales, por primera vez en la historia, dos miembros de ETA muy cualificados, uno había sido jefe de un comando de Vizcaya que se llamaba Kioto, el comando, y el otro, más importante aún, había sido jefe del comando Madrid. Y habían asesinado a un general, entre otros, que se llamaba Sánchez Ramos, el general. Y entonces estos presos criticaron a la organización. Dijeron, no se puede matar niños. ¿Quiénes son los subnormales que están mandando ahí? Yo tuve la suerte del principiante, o la suerte del inocente, o la suerte del memo. Grabé eso. Y a raíz de aquello, salté al estrellato y se me fastidió la vida. Porque nadie quería estar conmigo. Porque me decían los del CNI, eres hombre muerto, te matan sí o sí. Los otros, vas a morir, que el Señor te coja confesado. Fijaos cómo estaba la cosa, que el gobernador civil de Álava me llamó y me dio su revólver y le digo, pero si yo no tengo licencia de armas, es igual, llévate el revólver. Con lo cual, yo iba en un coche policial, blindado, con dos policías escoltándome y con un revólver ilegal. Me pusieron más escolta todavía. Y le digo yo a los policías, pero vamos a ver, vosotros aquí, ¿por qué venís tantos? Si yo soy un pringao. Decía, pues no será usted tan pringao, porque nosotros estábamos escoltando a Balduino de Bélgica en Motril, le han quitado la escolta a Balduino de Bélgica para ponérsela a usted. Digo, pues ¿y el pobre Balduino que habéis hecho con él? ¿Qué va a hacer ahora en Motril el hombre? Es decir, se montó un cirio y entonces yo era el muerto. Y a raíz de eso hay una serie de aventuras, todas reales, que es lo que cuento en el libro. Que a mí me da igual que lo compréis que no, porque luego, si lo compráis y a mí me reporta algún beneficio, pues luego se lo va a llevar Hacienda a la mitad. O sea que... Bueno, pero Santos Ochoa también tiene que vivir, Manuel, que Santos Ochoa también tiene que vender libros. No hay que destriparlo todo. Claro. Que digo que la librería también tiene que vivir. ¿Para qué? Sí, sí. De todas formas, de ETA se ha hablado poco. No sé qué pensáis vosotros, tanto Pedro como Vicente, sobre el tema de ETA. Si todavía tiene que pasar un poco más de tiempo para que haya más libros como a lo mejor el de Manuel. Si me permitís que empiece hablando, sí. Vicente. Yo creo que hubo una época que a mí me pilló, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en el principio de... prácticamente después de que Franco muriera, en el que mucha gente estaba de acuerdo con ETA, porque eran, digo en España, porque era antifranquista, esencialmente. Estábamos equivocados todos, es la verdad, como descubrimos después. Pero en aquel momento pensábamos que eran luchadores por la libertad y la democracia, ¿no? Eso fue cambiando paulatinamente, y yo recuerdo en mi caso particular, que puedo contarlo, que lo que me hizo
cambiar la mente fue los atentados que hubo en Vallecas de ETA, en donde murieron mucha gente civil que no tenía nada que ver con el fascismo. Eran trabajadores, además, porque Vallecas es un barrio de trabajadores en Madrid. Entonces, a partir de ese momento dije, estos son una panda de hijos de puta, perdonadme, ¿no? Esto tienen mala leche, esta gente. Y sus ideas políticas me parecen un asco. Absoluto. ¿Tú qué edad tienes, primo? 65. 65. Lo que dice él tiene razón, pero hay una cosa que también fue una realidad. En España aplaudimos a ETA, los que son de nuestra quinta más o menos. Yo soy el más viejo de esta mesa, ¿eh? Con diferencia. Aplaudimos a ETA, por ejemplo, cuando mataron a Carrero Blanco. Muchos socialistas, muchos comunistas dijeron, cierto. ETA nos va a liberar de la dictadura. Y hubo un etarra mínimamente honrado, al cual conocí, se murió ya, afortunadamente, se llamaba Juan José Echave, que he conocido. Yo debo haberme entrevistado con unos 700 etarras a lo largo de mi carrera carcelaria y de espía etarrólogo antiterrorista. Entonces, este etarra, Juan José Echave, dijo un día, y abrió los ojos a la gente: señores, no se equivoquen ustedes. Nosotros no somos antifranquistas, nosotros somos antiespañoles. Eso lo dijo Juan José Echave, miembro cualificadísimo de ETA y casi un fundador. Y la segunda cosa, y ya no digo nada más porque parece que estoy yo aquí haciendo publicidad. La segunda cosa, lo de matar a todo el que se mueva, que fue por lo que hablaron los etarras a los que yo grabé. ETA tenía un catecismo que no había llevado por completo a la práctica. Y ese catecismo lo escribió un tipo que también se ha muerto hace poco, Álvarez Emparanza. Y dijo, el catecismo se llamaba La insurrección en Euskadi. Y este catecismo era una vulgarización del libro de la guerra de von Clausewitz. Y en ese catecismo se basaba una frase que seguramente todos, bueno, la gente joven no, porque son jóvenes y esa ventaja que tienen, pero el catecismo decía, hablaba de la socialización del sufrimiento. Decía, aquí estamos sufriendo nosotros, pues va a sufrir todo el mundo. Y esa era la justificación. Y lo de matar niños, ellos lo justificaban diciendo que los guardias civiles, los policías, los militares o los carceleros, entre los cuales yo me contaba, utilizaban a los niños como escudo humano. Y por eso decían que no había que pararse en el tema niños. Y que en todas las guerras hay víctimas colaterales. Muy bien. Bueno, y si se puede retomar otra vez el tema de por qué nos interesa el true crime. Sí. Yo diría que porque, como decía Rojas Marcos, era un psiquiatra norteamericano muy conocido, no sé si sigue vivo, no tengo ni idea, pero en su momento le explicó que los seres humanos somos morbosos por naturaleza. Por eso nos interesan tanto los sucesos y nos interesan tanto las muertes. Por eso también nos interesaba ETA en su momento, en determinado momento, ¿no? Y él decía, Rojas Marcos decía, que esto se ha producido siempre en la sociedad. Que ya los patricios que iban al circo de Roma a ver cómo se comían los leones a los cristianos, iban a ver cómo se los comían, pero se tapaban la cara. Se tapaban la cara y él decía, Rojas Marcos decía, pero siempre abrían 2 dedos para ver cómo lo mataban. Yo ahora voy a decir otra cosa más. Porque yo he sido reportero de sucesos durante 17 años, a muerto por semana. Si he podido soportar esa presión, que es una presión brutal, es porque yo, ni mi compañero con el que he trabajado junto esos 17 años haciendo sucesos, una semana tiraba en las fotos y yo escribía y a la semana siguiente cambiábamos, éramos morbosos, ninguno de los dos. Y yo no soy nada morboso, cero. Yo creo que es un avance para ser periodista de sucesos en no ser morboso. A nosotros nos interesaba de los temas, de esos hechos tan crueles, auténticos crímenes auténticos, ¿no?
era los porqués la gente mata a otra gente, ¿no? E investigar cómo se llegó a eso. Eso sí me ponía mucho, nos ponía mucho. Pero el hecho en sí de que alguien mate a alguien es muy triste y es una historia funesta. No sé, yo no entiendo por qué existen lectores de eso, porque yo nunca he sido lector de sucesos, os lo confieso, nunca. Es más, cuando dejé, cielos, perdonad, el móvil lo he apagado, pero está vivo y protesta. Cuando dejé de hacer sucesos, cuando lo dejé, os puedo confesar que no he vuelto, no soy amigo de leer sucesos, no me gusta leer sucesos, no me ha gustado nunca. Y cuando era profesional los leía porque no nos quedaba más remedio. Es decir, en Interview o en El Caso nos nutríamos de las agencias de prensa y de los periódicos regionales, ¿no?, que contaban las noticias. Entonces ahí, ya os digo que éramos semanales, leíamos lo que publicaba, si el tema había sido en Galicia, La Voz de Galicia y los periódicos gallegos y los periódicos nacionales, y leíamos el suceso. Pero si no, yo no entiendo por qué la gente... ¿Me permites? Sí. Creo que puedo ayudar un poco complementando lo que tú dices. Ajá. Analicemos el concepto de morboso. Morboso viene, como es lógico, de mórbido. Mórbido significa enfermizo. Entonces, en este libro intento un poco, ¿cómo diría yo?, romper una lanza en favor de lo mal llamado morboso. Y ahora os voy a explicar en qué consiste esto. Mirad, antes he intentado explicar, no sé si he tenido éxito, que en las mentes más brillantes de la literatura universal, el crimen forma parte de esas realizaciones. El propio Homero, en lo que se considera la primera obra literaria de Occidente, en la Ilíada y en la Odisea, lo que hace es hablarnos de las guerras, ¿verdad? Y de las luchas que existen ahí, cómo roban a una princesa, os lo recuerdo, hay una guerra, en definitiva que hay una especie de... hay un secuestro, violación, luego guerra, etcétera, ¿no? La pregunta ¿es esto casual? Quiero decirte, la primera obra de la civilización ya nos habla de las muertes y de las guerras. ¿Es eso casual? ¿Es casual que cuando pensamos en los grandes... Qué buena esa canción, esa la he bailado yo un montón de veces. En otra época, ¿eh? En otra época. ¿Es casual que las grandes cumbres de la literatura tengan muertos? Pensad en Dostoyevsky. Claro, a ver, simplemente siendo un poquito sensato, uno tiene que preguntarse a veces, ¿dónde es el morbo o la curiosidad, ¿no? Quiere decir que aquí tiene que haber algo más, ¿no? En Homero, en Shakespeare, en Dostoyevsky, aquí en Dickens. Bueno, en fin, la nómina es impensable. Explotan el atractivo que tenemos los seres humanos por eso, yo creo. Vale, pero la pregunta que yo quiero plantear es, ¿por qué tenemos ese atractivo? ¿Es eso? ¿Es algo que ha inventado el Caso? Porque el Caso no existía en la época de Homero, creo yo, ¿no? No. Entonces, vosotros preguntaros, ¿cómo ha sobrevivido el ser humano? El ser humano ha sobrevivido aprendiendo a reconocer aquellas situaciones en las que estaba en riesgo su vida. Estoy hablando de hace cientos de miles de años, ¿verdad? Cuando dependíamos de que podíamos identificar el olor de las fieras. Luego, más tarde, cuando vivíamos en tribus cada vez más densas, en aprender a identificar al traidor, al que, aprovechando que quizá los guerreros estaban fuera, pues abusaba de las mujeres o robaba a la gente del poblado y matándolos. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que no tenéis que olvidar que el ser humano prosperado, en muchos sentidos, para desgracia del planeta, como sabéis, a base de aprender a librarse del asesinato y del homicidio, sí, los mayores riesgos. Entonces, ahora yo os pregunto, ¿dónde están esas fieras del pasado? ¿Dónde están esas tribus que en una emboscada podrían matarnos y acabar con la vida de la gente? ¿Dónde están? Están aquí. Es el terrorista que parece un tío estupendo y te pone la bomba. Es, como me has comentado antes, Pedro, esa persona que todo el mundo dice que es un tío estupendo, pero que resulta una bellísima persona, que pasado mañana ha matado a su mujer o a sus hijos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque, gracias a Dios, la gente en verdad experimenta poco el homicidio. ¿Cómo podemos aprender? No puede ser por experiencia directa, porque si fuera así estaríamos todos muertos. Claro. Tiene que ser a través de la observación
del arte. El arte interpreta la realidad del ser humano. Y cuando hablo del arte estoy hablando de las cuevas de Altamira hasta la actualidad. El arte tiene la misión de transformar lo que sucede en la realidad en un producto que sea asimilable culturalmente. ¿Por qué nos gusta una película con un asesino en serie? Porque hay asesinos en serie. Entonces tú te fijas y tú dices, ¿cómo es esa gente? ¿Por qué te interesa el maltrato que se le puede dar a los presos en un determinado país? Porque de esa manera aprendes que hay dictaduras o hay países que están corruptos. Porque es interesante, en el libro True Crime lo planteo, es uno de mis documentales favoritos, Enamorada de un asesino, porque es fascinante que aparezca una mujer y te diga, yo estuve con 5 años viviendo con Ted Bundy, un asesino en serie de 30 mujeres, de lo peor que ha habido, y estuve educando a mi hija. Y es muy importante, es muy interesante que a ti te explique cómo pude estar 5 años con un tío que a lo mejor acababa de matar a una mujer, tener sexo con ella muerta y desmembrarla e ir contigo a cenar a un McDonald's y sonreír y bromear con tu hija. Es que eso te tiene que interesar. ¿Comprendes? Porque de esa manera aprendes vicariamente a defenderte de peligros que, por muy improbables que sean, naturalmente te disparan tu esquema mental, porque viene desde hace cientos de miles de años. ¿Qué te dice? Observa para que no te pase todo aquello que pueda ser un peligro para ti. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo en la vida, hay diferentes grados de arte. Hay programas, hay obras de teatro, hay novelas que son barateras, porque buscan el lado bajo del ser humano. Es lo que comentabas antes del circo, ¿verdad? Pero vosotros veis una película como Zodiac, de Steven Fincher, o una serie de televisión como Mindhunter, y eso es calidad, eso es arte. Y estás aprendiendo, porque son obras muy fieles a la realidad, estás aprendiendo qué es lo que dijeron de verdad asesinos en serie a esos policías que fueron a interpretarlo. Y eso te tiene que interesar, porque te está hablando de amenazas para el ser humano. Y por eso una mujer, y también los hombres, pero una mujer especialmente, tiene que estar muy interesada viendo la serie Creedme. Porque en la serie Creedme te explican cómo una chica ha sido violada y la policía no le ha creído. Solo porque era una chica problemática que había estado muchos años en una casa de acogida. Dicho de otra manera, tenía menos credibilidad, era una víctima menos ideal. Y eso pasa, y eso ocurre. Todo el tiempo ocurre con las prostitutas. Las prostitutas son las víctimas ideales de los asesinos en serie. ¿Sabéis por qué? Por 3 razones. Primero, porque son muchas veces objeto de fantasías que tienen los asesinos con respecto a las mujeres a las que odian profundamente. Y las prostitutas para ellos representan un objeto particularmente odiado. Sería muy complicado entrar en eso, porque es así, pero es así. Muchos asesinos en serie célebres han matado prostitutas, empezando por el primer gran asesino, que fue Jack el Destripador. Pero el mayor asesino en serie de Occidente, que se llamó Samuel Little, que murió hace unos meses, había matado a 100 mujeres. La inmensa mayoría eran prostitutas. También está el Destripador de Yorkshire en Inglaterra en los años 70, también hay un estupendo True Crime y otros muchos, ¿no? La segunda razón es porque son más difíciles de investigar. Las prostitutas viven vidas más, como diría yo, menos estables, más desordenadas, muchas veces desaparecen y la gente ni siquiera lo nota. Por consiguiente, para la policía son problemas. Y en tercer lugar, porque a la sociedad le importa menos. Mirad, hace unos meses fue noticia en varios periódicos, sobre todo de la Comunidad Valenciana, el hecho de que habían muerto 4 mujeres en lugares donde había agua en pocos meses. ¿Leíste alguna vez algunas de estas noticias? Murió una mujer en Elche. Luego murieron 3 mujeres en Valencia, 2 que ejercían la prostitución y una tercera que no, aunque había tenido problemas con las drogas. Las dos prostitutas habían aparecido en acequias. La chica que no era prostituta, pero es que no recuerdo los nombres ni las iniciales, pero que digamos que había tenido problemas con las drogas, también apareció en una acequia. Y la mujer de Elche, que era una funcionaria, me parece que era del ayuntamiento o funcionaria judicial, creo, apareció también en una zona donde digamos, era un paseo que terminaba también en una especie de cauce fluvial, ¿no?
¿dónde está la alarma social? ¿Dónde está la alarma social? Si esas chicas hubieran sido Margarita Beatriz Belloso, alumno de cuarto de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, si hubiera sido tal, hubiera habido una presión enorme. ¿De acuerdo? Pero son 2 prostitutas y una chica poco relevante. Compararlo esto con Diana Kerr y otros muchos casos. Entonces, no sé por qué decía esto. Sí. Bueno. Vale, estaba comentando que el ser humano tiene sus formas de entender la realidad y en el True Crime lo que nos enseñan son problemas y lacras que hay ahí, que son muy importantes. Por eso antes he explicado que todo eso nos interesa. Yo creo que ha quedado muy claro. Me gustaría también, Vicente, perdona que te... No, yo he terminado. Porque me gustaría también que la gente os preguntara si tenéis alguna duda. Os tienen aquí, es fantástico que os puedan preguntar si tenéis alguna pregunta que hacer. Podemos dar paso a un par de preguntas, como mucho, yo creo. Vamos un poco justos de tiempo. Si no, has adelantado ya, pero lanzo la pregunta, hilando con lo que tú has dicho, Vicente. ¿Qué debe tener un crimen para que sea interesante escribir sobre él? Pedro, tú que has hecho tantas crónicas, Sí. ¿qué tiene que tener un crimen para que... Nosotros hablábamos, cuando hacíamos reportajes cada semana, había veces que nos encontrábamos con 2 o 3 crímenes, ¿no? Entonces teníamos que elegir entre cuál hacíamos. Y nosotros elegíamos siempre lo que nosotros llamábamos el crimen con más colorín. Con más colorín. Con más colorín. Es decir, ¿qué te voy a decir? Si, por ejemplo, teníamos el crimen de alguien que había matado a su vecino por unas lindes de tierra en León, teníamos otro crimen en el que un tipo había matado a su mujer, en lo que llamábamos entonces crímenes pasionales, que ahora se llaman crímenes machistas, pero en aquella época decíamos un crimen pasional. No está tan equivocado el término de decir que es un crimen pasional. Y teníamos el caso de un fulano que había tirado a sus 3 hijos por la ventana en Vigo y luego se había tirado él, siendo invidentes, para vengarse de la mujer. Nos íbamos a por el tema de los 3 chiquillos que había tirado por la ventana, que es el que más colorín tenía, ¿no? Cuanto más llamativo es un crimen, en cómo se produce, nos interesa más a todos. Es decir, nos interesa menos el hecho de que un agricultor mate a otro porque se le ha metido medio metro en sus tierras, ¿no? Con un tractor, le ha metido una rueda. Eso nos interesa menos. Pero sí nos interesa mucho el crimen de Alcácer, por ejemplo, ¿no? En el que 2 fulanos, delincuentes, cutres, muy malos, son capaces de violar a 3 niñas y hacer las barbaridades que hicieron con ellas, que está registrado en ese sumario, un sumario que ha sido manipulado hasta la saciedad por especuladores que ni eran periodistas, ni eran criminólogos, ni tenían nada que ver con la investigación de los hechos reales, ¿no? Pero que vendían mucho en televisión, y las televisiones han sido culpables de darles pábulo a este tipo de gente, ¿no? ¿Por qué? Ahí hago yo una crítica sobre nuestro oficio. Por ejemplo, citando el tema de Alcácer, en determinado momento, el Mississippi, si recordáis ese programa de Pepe Navarro en Telecinco, llevaba a Juan Ignacio Blanco y a Fernando García, los padres de la niña, porque estaban contando cosas terribles sobre el crimen, que si había gente importante, que si no sé qué tal. Bueno, os voy a decir, en aquella época las televisiones tenían una media de audiencia del 21%, el 22%, se la iban repartiendo entre Antena 3, Televisión Española y Telecinco, ¿no? Se la iban repartiendo la audiencia. Ahora ya las audiencias están mucho más repartidas, ¿no? Unos tienen un 3, un 4, un 5, se la van. Pero en aquella época no. ¿Qué significaba un punto de audiencia en una televisión? Millones de pesetas en publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Si el Mississippi tenía un 21%, un 18% de audiencia, mete a Fernando García con Juan Ignacio Blanco en aquel momento contando las cosas que contaba, y la audiencia sube a un 40%, como sucedía, Pepe Navarro dice, tráelos todos los días a contar lo que tenga. Me es indiferente lo que vayan a contar, ¿vale? Entonces, Pepe Navarro ahí tuvo la productora de Pepe Navarro tuvo una responsabilidad terrible sobre eso, que es engañar a la sociedad además, ¿eh? Todo a cambio de conseguir un beneficio económico en publicidad en la televisión. Y Telecinco además estaba encantada con pero claro, la publicidad le entraba a chorros, ¿no? Cuanto más audiencia tiene una televisión, ellos más... también hacían su pequeño ranking de colorín. Eso es.
Sí, sí, lo hacían, sí. Perdona un segundo. Mira, yo estuve hace muchos años, cuando era director de Nanclares, en unas jornadas en las que tuve un enfrentamiento con un periodista al cual no voy a citar. Ya está jubilado el hombre y tal. Y era un alto responsable de un periódico nacional de mucho prestigio. Y le dije, y no culpo a los periodistas, sino a la gente, es decir, somos todos unos cotillas. Vamos, lo digo claro, digo, mira, yo hago en mi cárcel un curso de corte y confección y eso no le interesa a nadie. Mañana dices sangre y lágrimas y sexo duro tras las paredes de la cárcel. Digo, y vais todos allí como moscas. Yo lo he visto, yo lo he visto. Es decir, vamos a hacer tal cosa, no va nadie. Mañana ponen en libertad al narco no sé qué, 40 cámaras en la puerta. ¿Por qué? Pues somos muy cotillas. ¿Por qué la televisión monta un pollo con que si fulano y mengana se han acostado? Pero eso ¿a quién le interesa? Al cotilleo. Y ahora, si mañana vamos a la televisión y decimos vamos a dar aquí un curso de escritura de True Crime, pues baja la audiencia, no tiene publicidad y tienen que quitar el programa. Sí. Y lo digo con conocimiento de causa. Cuando pasó lo que yo cuento en ese libro de Nanclares, 30 años después de que pasara, a mí me llamaron 400.000 personas. Oiga, que esto vale mucho. ¿Cuándo lo contamos? No, no tengo nada que contar, no sé qué me está usted preguntando. Yo me hago el tonto de manera natural, o sea, no me cuesta ningún trabajo. ¿Y por qué lo pedían? Porque lo que a la gente le interesaba. Tú llamas a un periódico y dices, oye, que voy a escribir un libro sobre el arte de la conversación entre seres humanos. No te hacen ni caso. Oye, que te voy a contar una historia de la violación del noble fulanito con la no sé quién. Y vienen todos. El ser humano es esencialmente violento. Algo así he creído entender en el discurso de Vicente. Es decir, si nos hemos estado matando toda la vida. Hobbes tenía razón, el hombre es un lobo para el hombre. A mí me hace gracia cuando íbamos a misa, yo hace mucho que no voy, pero yo iba a misa allí en mi pueblo, en el colegio con los curas, y cuando decían oración de los fieles, siempre salía uno que decía que se acaben las guerras en el mundo. Y yo le decía, pero tú eres imbécil, si la historia del mundo es la historia de las guerras. No había nada más que guerras toda la vida. ¿Por qué? Por las mujeres, por el agua, por las carreteras, por los caminos, por los trigos, por las cosechas, por el puerto, por tener acceso al mar, por tener acceso a tal. ¿Por qué? Porque el hombre tiene eso que se llama afán de poder. Y dentro del afán de poder está el imponerse al otro. Y es el germen de toda la violencia. Y luego, si a eso unes que todos somos bastante cotillas, ya tenemos el true crime. Lo de cotillas nos ha Ana, quedado más Ana, claro. perdona, Había una ya pregunta, que hablamos ¿verdad? de curiosidad más que de cotilleo, aquí hay una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. No, como quieras. Además, es eso, es cotilleo y es morbo, porque mi pregunta iba sobre todo hacia Vicente. El true crime imita la sociedad. La sociedad... Perdón, ¿quién me hace la pregunta? Aquí, al fondo, Ay, ay. Ah, en el vale. gallinero. Está bien, estar lleno, ¿no? Y estar arriba en el gallinero. Decía, la sociedad inspira el true crime, al fin y al cabo. El arte le devuelve esa influencia a la sociedad. Y ahora aquí va el morbo. Y resulta que ahora mismo tenemos a un niño de 13 años que quería descubrir si era capaz de matar, y a una niña de 14 en Galicia gravemente, no sé si está en la UCI, en cuidados intensivos. Es algo que, de hecho, está ahora mismo en prensa. ¿Qué responsabilidad le volvemos a dar al arte a la hora de educar o impartir o devolver a la sociedad esa
ese efecto? ¿El arte te refieres en cuanto a este caso en concreto? En este caso, Es que bueno, no cualquiera. conozco. Todo el arte impacta en la sociedad, o debe, si no, no es arte. Claro, pero es que es una pregunta que yo no creo que... Es que no creo que te la pueda contestar nadie, porque está claro que los productos culturales influyen sobre el ser humano, ¿verdad? Hay gente que ha matado porque se ha visto inspirado, por ejemplo, por la película de Oliver Stone, Asesinatos Natos. ¿Sabéis qué película es? Aunque sois muy jóvenes, Born Criminals. Asesinos Natos se llamaba, ¿verdad? Y quiero decirte que... Pero bueno, aunque pueda haber efectos colaterales del arte que puedan ser negativos, pues es inevitable, ¿verdad? Porque vamos a prohibir la filosofía porque los nazis tomaran conceptos importantes de la obra de Nietzsche. No sé, ya con Sherlock Holmes, fijaros que son, entre comillas, ingenuas las historias. Ya se comentaba en la época victoriana que los criminales podían aprender leyendo las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Porque explicaba en sus novelas, pues hablaba ya de las huellas dactilares, de muchos aspectos que eran importantes. Entonces, sin duda, algunas obras artísticas pueden impresionar, ¿verdad? Y pueden tener efectos colaterales con personas que, sobre todo, que no están preparadas, ¿no? Por ejemplo, en contra de muchos de mi generación, yo encontraba la película de Tarantino, ¿cómo se llamaba? La primera, la más famosa, Pulp Fiction. A mí me desagradaba mucho moralmente. ¿Por qué? Porque ahí la gente se tenía que divertir viendo matar a la gente, ¿no? O sea, Tarantino hizo de lo que era el asesinato psicopático un motivo de diversión. Y, sin embargo, la película tuvo el primer premio en Cannes, se llama el premio de Cannes, como se llama, la Palma de Oro, fue muy valorada. Y yo reconozco que si tú te puedes distanciar y utilizar tu cultura, entonces es un ejercicio estupendo. A mí me resultó difícil por eso, pero creo que el hecho de que exista el arte en ocasiones pues tiene que ser valorado por lo que aporta a la humanidad. Porque claro, tú coges una novela como A Sangre Fría, imagínate la obra cumbre de Capote, imagínate que 10 años después un tío dice que leyó esa obra y pensó que podría hacer ese crimen sin que le detuvieran. ¿Vas a prohibir A Sangre Fría? No, claro que no. A ver, es que el true crime creo yo que hace un gran bien a la sociedad. Porque ¿dónde aprenderíamos las costuras que tiene el sistema? En Memorias de un reportero indecente reproduzco, no sé si recordáis el crimen que se llamó del rol en Madrid, que fueron dos jóvenes que, siguiendo un juego de rol, de 20 y 17 años los jóvenes, mataron a un señor, un trabajador de la limpieza. Conocía a ese tipo, Rosado. Rosado, que era el mayor de ellos, de los dos, con 20 años. Entonces la policía nos pasó, ya estábamos nosotros bregados como periodistas de sucesos, nos pasó los de homicidios de Madrid. Dijeron, leer esto, que le hemos pillado el diario que escribió este Rosado contando el crimen en detalle. Nosotros lo publicamos en el Interview. Cuando nosotros leímos eso, es bastante extenso, la descripción que hace de cómo matan a ese hombre. Cuando nosotros lo leímos aquello, nos puso los pelos de punta y estábamos ya muy de vuelta de haber visto barbaridades, ¿no? Porque además la policía nos dijo, bajo vuestra responsabilidad, es fuerte. Joder que sí es fuerte. Nosotros avisamos a los lectores en Interview de que era realmente terrible, ¿no?, lo que estaba contando. Y en el libro reproduzco literalmente, es el único caso en donde advierto también al lector que bajo su propia responsabilidad, porque es terrible la descripción que hace este Antonio Rosado del crimen. Cuenta cómo mataron a ese hombre, cómo no se les moría. Por citaros un tema morboso, terrible, cuenta cómo le cortaron el cuello y como no moría, le metió la mano al hombre todavía vivo y le agarró la columna vertebral a través de aquí de atrás. Barbaridades auténticas, ¿no? Entonces, para terminar con este tema, yo cuento en el libro que lo primero que aprendes cuando eres periodista de sucesos es que hay gente mala.
pero que la mayoría de la gente no lo es. Y que si no es así, no sería noticia los sucesos. Es decir, los sucesos es algo que te llama mucho la atención, porque se salen de lo común. Lo común es que la gente seamos buena y que no matemos. Bueno, somos malos y podemos hacer daño a otra gente y tal, pero no asesinamos, no vamos matando por ahí, ¿no? De habitual. De todas maneras, yo creo, Pedro, que es importante separar lo que es el true crime como producto artístico de lo que es la crónica de sucesos, que es digamos que es un género periodístico, que son dos cosas diferentes. La crónica de sucesos aspira a transmitir al lector una información veraz de un hecho. Y luego hay una forma, supongo que vosotros eso lo tenéis muy claro como profesionales, luego hay una forma mejor o peor, más, como tú dices, morbosa o insana, como tú quieras llamarle, Pero, por ejemplo, perdona, Vicente, los reportajes que publicábamos en el caso eran true crime puro y duro, con un componente un poco literario de novela negra que le aplicamos. Porque teníamos por escribir 7, 8 páginas, 12 páginas. Bueno, un tema, Te puedo hacer una pregunta, Vicente, que tú, vamos como a ir terminando catedrático, ya. El tema es que está aquí, ¿no? está en ebullición, en ebullición. Totalmente. Perdona, Vicente, tú como catedrático creo que conoces el caso. Yo fui director del psiquiátrico de Alicante. Me tocó, entre otros muchos puestos cómodos, que he tenido siempre cómodos en la administración, el terrorismo. Bueno, pues como director del psiquiátrico de Alicante, has dicho tú lo de la información veraz y honesta. Y yo te digo, ¿no es más veraz que dicen el dicho de que la realidad no te estropee una buena portada? Sí, o algo similar. Es un dicho en periodismo, eso que se ha dicho. Porque ¿no? yo tuve... Pero eso sucede mucho ahora. Preso, yo tuve Manuel. preso durante un montón de años Uy. al que llamaban Me van a dar un capón, ¿eh? el arropiero. Sí, el famoso. Madre Pero yo mía. quería... Firmé su libertad. Es que yo y creo- le atribuían no sé cuántos crímenes y ese 50, señor 60... nunca fue juzgado. Sí. Cuando yo firmé la libertad de ese hombre que llevaba 20 y tantos años en un psiquiátrico, tenía un expediente así, 4 folios. Madre mía. Porque no tenía testimonio de sentencia, salió con el código belloco de la democracia. Cuando se puso en la calle a gente que llevaba internado, ni se sabía los años y nunca lo habían juzgado. Se murió a los 2 meses porque con la colilla de un cigarro encendía otro. Pero Bueno, le atribuían crímenes. ¡Ale! Y con esto de tenemos que ir lo que has terminando. citado, Pedro, no hubiera hecho Manuel, ninguno. Pero que no te estropee un reportaje es que esto es la fundamental realidad. porque tiene que ver con el concepto Yo de la tengo de la una sesión de anécdota. hoy. Es decir, el true crime implica dando- una elaboración artística de un producto criminal y en ese sentido es diferente, no mejor ni peor, pero es diferente de lo que es la crónica periodista, que es un género periodístico de sucesos. Es Son el dos true cosas crime distintas. puro y duro. Es decir, sí, yo creo que si le metes arte a ese tipo de cosas, lo estás desvirtuando ya un poco, ¿no? Es decir, el true O crime no, es true o crime, no, el o crimen no. es terrible y es O no, terrible o siempre lo precisamente será. gracias Creo- al arte resaltas lo que no puedes ver. Precisamente lo me resaltas vais gracias a al arte. perdonar. Pero resaltas Yo inventos. creo que aquí, Pedro, lanzamos ya un poco la pregunta a la gente para que se la lleve a casa ahora que tenga la tertulia, cervecita y tal, y yo creo que da mucho de sí. Os animo, ya no da tiempo a conclusiones más. Hemos El terminado además en aprendizaje conflicto. Total, ¿no? total, Es el porque final acabamos- soñado en todo true crime. Ahora nos Acabamos en una peleamos crónica tú y de yo. sucesos. Ya no sé si en un true crime, pero crónica de sucesos es posible. Yo, Les animo a que vayan a Santos Ochoa, echen un vistazo a estos 3 libros que de verdad les recomiendo. Ya han visto la categoría que tienen los autores. A que hablen con ellos, que les firmen el libro y puedan seguir debatiendo todo lo que queda de tarde. Tenemos que pasar a lo siguiente. Y que Francisco nos invite otra vez el año que viene a disfrutar de Cartagena. ya les he avisado al principio que la cosa prometía, ¿eh? Y, pues imagínense Y Antonio. esto en privado, comiendo, solo 4 o 5 en una mesa, lo que ha sido. Así que Bueno, démosles un aplauso porque a los 4 se lo merecen. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Y como ha dicho Ana...